Ya son las 10 de la mañana con 1 minuto. Estamos compartiendo con ustedes este enlace USACH. Les recordamos por la 94.5 en FM, 50.2 de televisión digital y diariousach.cl, que es nuestra señal online. Lo estuvimos adelantando, una situación que se está viviendo en nuestra capital, que quienes generalmente circulan por el sector de Plaza Baquedano de seguro le ha generado a su vez algún tipo de complicación. Este nuevo eje Alameda Providencia, que está en la línea de buscar desarrollar un espacio urbano de mejor calidad y sustentabilidad, es al menos lo que se ha estado estableciendo, e integrando los parques Bustamante, Forestal y Balmaceda, y a su vez ir generando cruces que respondan a los flujos de personas que se desplazan en este lugar. Flujo que además eventualmente puede ir en aumento a propósito del desarrollo del Metro de Santiago, de las distintas líneas, y que es bien importante también tener en cuenta ese tipo de factores. Desde fines de octubre ya están en operación los trabajos en el sector de Plaza Baquedano, han habido desvíos durante estas últimas semanas, y es un tema que queremos empezar a conversar con, que nos acompaña con cierta regularidad acá en nuestro programa, también en la radio, el vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra universidad, Rodrigo Martín, experto además en transporte, que nos acompaña el día de hoy nuevamente. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buen día y gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, encantado de estar aquí, excelente día. Oye, varias cosas respecto a lo que se está haciendo en este sector, en este eje Alameda Providencia. Se veía venir este cambio, estos trabajos, y bien importante lo que se apunta, se señala que se van a crear una gran plaza de 14.000 metros cuadrados con esta conexión en los parques de los que estábamos hablando recién, lo que va a cambiar absolutamente el panorama, además de que las áreas verdes son bastante, al menos en lo que uno puede ver en la maqueta, van a ser bastante notorias. Sí, a ver, mira, hay varias cosas respecto a lo que es el proyecto Nueva Alameda. Primero, se está discutiendo mucho hoy en día lo que es Plaza Italia, porque se transformó un poco en el nudo más importante en este momento. Y por el simbolismo, además. Sí, está el simbolismo de Plaza Italia, está el tema de tránsito también, porque se está cortando tránsito en zonas bastante importantes para tráfico particular. Pero el proyecto Nueva Alameda, antes de ir un poco al núcleo mismo, es bien amplio. Es un proyecto gigante. De hecho, el proyecto se iba acortando en el tiempo. En el 2015, cuando se hizo el concurso, el proyecto llegaba hasta Tobalabra y se iba como acortando a lo más manejable. En estos momentos es un proyecto que está entre Providencia, Santiago, Estación Central, ¿verdad? Y Principio de Maipú. Y tenemos ahí un sector que es... Lo Prado también estuvo en algún momento dentro. Puede ser. Sí, en algún momento del proyecto. Y el proyecto tenía muchas otras cosas, ha ido variando, se bajó el proyecto. Pero, a ver, lo primero que habría que decir que es un proyecto intercomunal, un proyecto de infraestructura intercomunal, que es algo que es muy escaso hoy en día, y que era algo que cuando se pensaba, se ve la historia de la ciudad de Santiago, ha habido innumerables proyectos intercomunales importantes, la historia del parque, no sé, el Parque Bustamante, un proyectos importantes para la ciudad, y hace mucho tiempo que estamos un poco al debe de esos grandes proyectos. Hemos vivido una ciudad que es una ciudad segregada y segmentada en comunas, ¿verdad?, donde tenemos iniciativas que son todas particulares, y este podría ser uno de los grandes hitos de proyectos intercomunales que tienen un impacto en la ciudad, que cambian la imagen de la ciudad y que además vienen a recomponer un área de la ciudad que está en mal estado después de lo que fue el estallido social. Eso se ha hecho mucho apunte y también en lo que estaba planteando, por ejemplo, el gobernador regional, en torno a la imagen del eje Alameda Providencia, luego de lo que fue el año 2019, que para muchos se fue deteriorando, sectores comerciales que también han ido decayendo y que de alguna manera este proyecto también está tratando de levantar. Sí, y no es solo lo que pasó en el estallido, también existen, decaimiento económico, ha habido cambios demográficos, entonces hay una serie de cosas que hay que revisar. Y este proyecto, yo diría que más bien es un ejemplo de un mecanismo de trabajo sobre la ciudad que debiera repetirse en otras escalas, con otros proyectos que permitieran generar una nueva imagen de la ciudad, una nueva gestión de la ciudad. Tenemos una figura, como bien dijiste tú recién, del gobernador, que el gobernador ha sido, digamos, por primera vez electo, ahora por segunda vez electo, y que recién está construyendo una estructura de gobernanza. Él no tiene todavía todas las atribuciones que debiera tener, está en un proceso de incorporarlas. Recién ahora, para este segundo periodo, va a tener la incorporación dentro del gobierno regional de lo que es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el PRMS. Y dentro del PRMS lo que se está planteando es incluir ahí todo lo que son los proyectos intercomunales de escala regional. Y ahí aparecen cosas como esta, que Nueva Alameda es uno de esos proyectos, y que van a permitir que desde la gobernanza regional se establezcan las grandes políticas de desarrollo de la ciudad. Entonces, Alameda es uno de esos componentes, y creo que hay que primero entenderlo metodológicamente como un mecanismo que va a permitir cambiar la estructura
acción sobre la ciudad y también la atribución que tiene el gobernador y la gestión regional sobre Santiago. Después de eso, si vamos ya al proyecto de Plaza Italia, Plaza Dignidad, Plaza Italia, o Nudo, ex Rotonda, Plaza Baquedano, centro, doble estación de metro, línea 7, que va a ser también en el futuro, todo eso va a estar pasando ahí. Tiene varios componentes, desde que se va a eliminar la rotonda, por ejemplo, que ha sido una discusión también importante en términos de tránsito. Porque va a haber solo dos vías que van a ir paralelas. Claro, dos vías paralelas que van a permitir que el parque se haga continuo entre el parque forestal y hacia el Balmaceda. oriente, claro, hacia el Balmaceda, donde está esta fuente. Y la idea es que se le dé prioridad al espacio público, a las áreas verdes. Se le quita un poco la prioridad a la rotonda, que en todas las rotondas siempre ha sido una discusión, ¿verdad? O sea, cuesta mucho cruzar, de repente si uno quiere ir al Cerro de San Cristóbal, bajándose del metro, la cruzada es bien como demorosa. cuatro cruces, ¿verdad? Y uno queda a veces en espacios que son espacios aislados, unas islitas donde pasan los autos por todos lados, que es un poco la naturaleza de una rotonda, cuando ha habido mucha discusión de eso también, de dónde viene, quién la inventó, ¿verdad? Y para qué funciona, si sirve o no sirve. Si uno revisa también las rotondas Aquilín, rotondas en otros lados, que han ido en proceso de transformación y se están metiendo cosas dentro, porque la rotonda básicamente es un espacio de ciudad, pero aislado, porque tiene auto alrededor y no tiene acceso peatonal, no es un parque porque no se puede llegar a él. Es una cosa bien extraña, digamos, y la discusión de eliminarla está ahora mucho más presente de lo que estaba antes, y sacar la rotonda de Plaza Italia es uno de esos componentes. Tiene que ver con la creación de este parque continuo, cambio de tránsito, pero también la consolidación de un área cívica que también va a tener un espacio mayor y todo eso. Y la discusión hoy día es también, como todo proyecto urbano de gran escala, genera incomodidad. Y vamos a tener cortado el tránsito para autos particulares. Entiendo que hasta el septiembre del 2025 más o menos vamos a tener un corte en ese sector, que va a generar incomodidad, y eso es inevitable. O sea, si uno quisiera hacer un proyecto de escala grande de la ciudad que no incomoda a nadie, no haría nada, porque es imposible hacerlo. Solo para recordar, cuando se hizo el metro de línea 1, quedó una catástrofe en Alameda. Uno ve fotos y es tremendo. Fue abierto, digamos, fue zanja abierta, no como ahora que son túneles subterráneos. La línea 7 no vamos a prácticamente saber, se está haciendo y se ven puntos donde sale. Pero cuando se hizo la línea 1, solo para recordar, todos los comerciantes de la Alameda dijeron que era un asesinato, que los iban a destruir, que se iba a acabar. Y resulta que no podía ser mejor para ellos tener el metro ahí, porque mejoró muchísimo lo que es la ciudad. Yo creo que aquí pasa lo mismo. Va a haber mucha discusión, mucho reclamo, mucha disconformidad con que se corte el tránsito y haya paralización de cosas durante un periodo, pero al mediano plazo, a final del próximo año, siguiente año, se van a dar cuenta de las ventajas que esto implica, las mejores que vamos a tener. Ahora, el proyecto Nueva Alameda tiene hitos, ciertas acciones. Esas acciones han sido súper variadas en el tiempo, ¿eh? Ahora, la bandera, la presentación de lo que es la Nueva Alameda son 5 acciones centrales, ¿verdad? Que son las 5 que tienen que ver con mejoramiento de fachada, ¿verdad? Plaza Italia, ciclovía metropolitana, ciclovía 40 kilómetros, Nudo Pajaritos, Parque Santiago Bueras, y conservación y mejoramiento de espacio público. Los héroes y otro lado que tienen unas mejoras en espacio público. Se olvidó un poco algo que estaba antes, que era Estación Central. También estaba el frontis de Estación Central. Ha habido un montón de iniciativas dentro de esto y han ido como balanceándose durante el tiempo, y ha tenido que ver más que nada con la gestión del proyecto, que hay que recordar que es del 2015 el proyecto original. Solo para recordar, el proyecto original incluía cambiar los buses y ponerlos con paraderos en bandejón central, con puertas al otro lado, y dejar libre las veredas, ensanchar veredas y producir un espacio público en las dos veredas grandes de la Alameda. Eso era la idea original. Ese cambio era tan radical que finalmente no se hizo, y han habido varios cambios que han aparecido y desaparecido, digamos, y hoy en día estamos con esas 5 acciones. Puede ser que cambien también, porque es un proyecto tan grande que en el desarrollo de todas esas cosas van a ir pasando prioridades, van a cambiar cosas. Pero es una secuencia de acciones en este eje que tienen impacto en distintos sectores, algunos de tránsito, algunos de calidad del espacio público, ¿verdad? Y algunos de incluso cruces, mejorar cruces peatonales y la imagen de la Alameda. Sí, y ahí quiero entrar además, Rodrigo, en una suerte de impronta que uno lee, al menos entre líneas, en lo que se está haciendo, y que tiene que ver con privilegiar el rol de los peatones en torno a estos particularmente proyectos que se van a estar desarrollando, y romper un poco con este autocentrismo que tal vez primó a la hora de generar una rotonda, por ejemplo. Claro. Bueno, son visiones y épocas diferentes. En general, ahora la prioridad está sobre el peatón en general, o sea, generar una ciudad para los peatones que sea caminable, que sea segura, que sea habitable.
De hecho, el último punto de los 5 tiene que ver con calidad del espacio público. Exactamente. Si uno mira, no sé si cualquiera que haya ido a Los Héroes, ¿verdad? Hay una escalera que uno baja y queda Sí. atrapado, sube una placita arriba y no hay nada. Entonces, hay Sí. una serie de... O está, perdón, Rodrigo, ese pasadizo que Bajo hay nivel. frente a la Universidad Católica. También. También, Es que lindo. ahora particularmente uno no entraría ni No. por ningún motivo Es ahí. de terror. Y de hecho está ese mismo, digamos, hay varios de esos. Sí. El que está en Los Héroes pasa por el borde de la Exactamente. autopista por abajo ¿verdad? Y no hay nada. Son lugares residuales que quedaron ahí dando vuelta. Y que es bien impresionante que en todos los años que llevan un lugar como la estación Los Héroes, en la Alameda, en un eje que se cruzan los dos ejes fundamentales. Tenemos General Velázquez, o sea, Exacto. la autopista central y en la Alameda, y después tenemos General Velázquez y la Alameda. Son los dos grandes ejes de cruce que tenemos dentro de la ciudad. Y ahí la calidad del espacio público es de terror. Un lugar que no es seguro, un lugar que no es limpio, que no tiene buena imagen. Entonces, bueno, hay intervenciones de ese tipo que se están planteando ahí para mejorar eso. Y la prioridad es la experiencia que tienen las personas de la ciudad. Eso tiene un montón de consecuencias. Una ciudad más vivible, más caminable, termina siendo también más segura. Se sacan, digamos, todos estos peligros de tanto delincuencia, de mal control del espacio público, comercio ambulante y todo lo demás. Hay que establecer una ciudad que sea accesible para las personas, que sea dominable por las personas, que den ganas de estar ahí. Y eso va a mejorar la calidad del ambiente, de la vida y todo lo que pasa ahí. Eso es una prioridad y Sí. se lee hoy en día dentro de lo que es el proyecto de Nueva Alameda, el proyecto actual de Nueva Alameda. Y bueno, es un proyecto gigante, ¿verdad? Un proyecto que tiene muchas alternativas, como decía, y que ha ido consolidando acciones puntuales por distintos lados. Son 115.000 millones de pesos, creo que algo así, o de dólares, no me acuerdo exactamente, pero es mucho dinero, hay mucha plata metida ahí y la idea es que esto se transforme en un proyecto que nos renueve como ciudad, que cambie la imagen y que tengamos ahí una mejora, pero yo insistiría, creo que es un ejemplo que hay que seguir a posteriori, y que hay que seguir buscando cuáles son los otros proyectos que tenemos intercomunales y que pueden cambiar nuestra ciudad. Sí, porque en más de una oportunidad cuando hablamos de este tipo de temas, muchos ciudadanos y ciudadanas que viven tal vez en sectores más alejados del centro dicen, ¿y cuándo me desarrollan mi comuna? ¿Cuándo tengo un centro cívico acá? ¿Cuándo tengo áreas verdes en realidad? Y no de repente las renovaciones que se dan en algunos sectores que en un inicio tienen una plaza con árboles, en fin, y después se transforma en... Áreas café, lo llaman áreas café, ¿verdad? Exactamente. O áreas grises, que son lugares que deberían ser áreas verdes, pero que no Sí. lo son. Sí, mira, yo creo que hay bastantes proyectos, pero bueno, hay cosas que son de escala municipal. Sí. Hay cosas que tienen que ver con el municipio y la gestión del municipio. Donde uno Y ahí ve, viene la buena conversación que se tenga con el gobierno regional. Sí, la obtención de financiamiento y además también los municipios tienen financiamientos diferentes. Entonces hay municipios que tienen muchas más Tienen más naipes. recursos, claro, recursos para invertir y todo eso, y otros que no. Pero yo creo que el rol del gobierno regional está, por una parte, en redistribuir de forma equitativa, porque el gobierno regional es el gran otorgador de fondos para proyectos en distintos lugares, pero también una cosa que no pueden hacer los municipios es la gestión intercomunal. Claro. Y este es un ejemplo súper bueno de articular el alcalde de Estación Central, el alcalde de Santiago, la alcaldesa digamos, de Providencia, que lograron tener un acuerdo, digamos, en el trabajo sobre esto. Y eso es muy difícil hoy en día, entendiendo que casi, bueno, tenemos mucha polarización política, por ejemplo. O sea, hay alcaldes que no conversan con otros que son cercanos. Y el rol del gobernador es estar un poquito sobre eso y poder lograr, por el bien de la ciudad, una negociación y una conversación de gente que a veces no conversarían entre ellos. Y bueno, tú te lo he contado, pero estamos trabajando como facultad con el gobierno regional y estamos viendo las estrategias de desarrollo regional, lo que son las 80 propuestas que tiene ahora dentro de su programa de gobierno Claudio Rego como su nuevo segundo periodo. Y hay un conjunto de futuros proyectos que tienen que ver con desarrollos de esa escala, sectores, por ejemplo, como es sectores industriales, anillos industriales que puedan ser reciclados para generar nuevos centros de inversión y de negocio e innovación dentro de la ciudad, la conexión de parques, la conexión de cerros, por ejemplo, la estrategia de los cerros en la zona desde Cerro de Chena o Cerro Blanco, Cerro San Cristóbal, generar áreas que sean conexiones de áreas verdes dentro de la ciudad, pensar la secuencia de los parques, el acceso a lo que son las zonas de montaña, de cordillera, borde, pensar proyectos que van a necesitar negociación de diversos municipios, de diversos actores políticos y que necesitamos una figura que sea capaz de hacerlos negociar y pueda gestionar esos proyectos de escala grande. Ahí, Rodrigo, quiero ir a dos puntos. Hablábamos de lo que va a estar pasando con Metro en el sector de Plaza Baquedano. Me da la impresión de que Metro también es un factor bien importante a la hora de pensar en el futuro de proyectos que se vayan estableciendo, porque Metro obviamente convoca a diferentes actores de la ciudad y puede ser un aliado no menor. Sí, Metro, a ver, una de las cosas que también está pasando dentro de las atribuciones que se le están traspasando al gobierno regional es la asociación con la DTPM, con la Dirección de Transporte Público Metropolitano, y además un vínculo más potente con lo que es Metro, desde la DTPM también.
Metro es uno de los actores importantes, digamos, en términos de valorización de suelo. Cuando uno dice va a haber línea 7, el cambio en el valor de suelo en Renca es notable. Sí. Ya están hechos los estudios, digamos, desde Renca hasta Vitacura, de cuáles van a ser las posibilidades de crecimiento, los incrementos de valor de suelo. Y hay quienes ya están empezando a ver dónde compran. Por supuesto. Pero también hay gestiones que puede hacer el mismo Metro y que puede hacer el mismo gobierno. Y en el fondo apalancar proyectos a través de esa inversión que está haciendo el Estado en la infraestructura y poder generar esa plusvalía y capturarla para generar proyectos. Está el anuncio de línea 8, ¿verdad? El tema de la extensión hasta la plaza de Puente Alto, ¿verdad? Entonces hay una serie de otros lugares. Todo lo que es La Pintana es un sector que también va a tener un incremento probablemente mucho más grande que Renca en términos de valor de suelo y donde es más necesario generar inversión. Entonces, esos son mecanismos en donde hay que hacer conversar a los actores. Y una de las cosas que cuesta mucho en general en Chile es producir estas vinculaciones público-privadas. Y público-privadas no desconfiadas y no enemistad, sino más bien asociadas de verdad. Y buscar ahí el bien de la ciudad, un equilibrio además. La capacidad de gestión de proyectos. Y ahí tocamos también con algo que es la gestión de proyectos de gran escala tiene un problema que es la permisología. ¿Verdad? Cuando dice que tenemos que hacer un proyecto de gestión intercomunal, ¿cuánto demora? Claro. ¿Y quién lo puede gestionar? Y ahí lo piensan dos veces. Claro, en general cuesta mucho esa relación porque es muy difícil que un privado invierta en un proyecto que puede demorar 4 años en gestionarse y todo eso. Entonces el rol del gobernador, el rol de esta figura regional, debiera ser también el gestor de los proyectos intercomunales de gran escala, que también facilite esto. Cuando tiene el PRMS dentro, cuando puede generar zonas de interés, por ejemplo, zonas de interés, hay una figura que está dentro del PRMS, que son zonas de interés regional, por ejemplo, que son proyectos especiales, que pudieran modificar regulaciones a escala intercomunal, pasando por sobre los planes reguladores por una idea que va más allá y que tiene que ver con la lógica regional y que permitiera hacer también la gestión con los privados. Eso podría ser un muy buen mecanismo legal para implementar estos proyectos y poder hacer así vínculos como Metro, gobierno y privado para esos desarrollos. Creo que la figura del gobernador es un poco lo que se estaba esperando hace mucho tiempo. No sé si tú te acuerdas que hemos conversado al alcalde mayor hace muchos años. Necesitamos eso, necesitamos que la ciudad tenga un mecanismo de gestión, de planificación estratégica de la ciudad y de gestión de esa planificación y que sea capaz de negociar con todos los instrumentos regulatorios que están existiendo y además con todos los actores privados, que sea capaz de cruzar todo eso. Es una esperanza, digamos, que permitiría que eso genere cambios importantes en la ciudad, incorpore el metro como actor y podamos tener un desarrollo más potente. Y dejar de lado un poquito las pequeñeces a nivel político, porque de repente por darse el gustito nos quedamos con autoridades que se quedan con prerrogativas bastante limitadas. Yo quería recordarles que estamos conversando con el vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Universidad, Rodrigo Martín, hablando de lo que es este proyecto de Nueva Alameda. Hemos estado enfocándonos también en algunos aspectos del sector de Plaza Baquedano. Yo te mencionaba 2 factores. El primero era Metro, del que ya hablamos. Pero hay otro factor que me interesa harto también conversarlo contigo, que va muy de la mano con las áreas verdes y la forma en que vamos generando estos sectores donde efectivamente el calor no se concentre. De repente, cuando nos encontramos con estas áreas grises a las que aludíamos recién, obviamente ahí el calor es tremendo cuando se está a pleno sol. Y generar efectivamente instancias donde tengamos áreas verdes o lugares donde la temperatura se vaya regulando es fundamental en un momento donde el cambio climático se está haciendo cada vez más evidente. Sí, bueno, ese es un tema que está muy en discusión hoy en día, el tema de las islas de calor en la ciudad. Que hasta ahora, yo tengo precisamente varios estudiantes tesistas de magíster que están estudiando ese tema, que están desarrollando diseños para lo que es el espacio público en general, y de hecho Los Héroes, tengo una alumna que está trabajando en diseño ahí, en ese lugar, que Los Héroes además tiene, si tú miras General Velázquez, o sea, esta autopista central, hacia los dos lados tiene grandes plazas que son plazas duras, y lugares que acumulan calor y ha estado tomando la temperatura de la superficie a distintas horas, y una cosa bien increíble. De loco. De locos, tú tienes 30 grados, pero en el suelo tienes 45, 50, ¿verdad? Y lugares que tienen un impacto, digamos, en la salud de las personas que a veces uno piensa que es algo menor, pero hay estudios internacionales respecto al efecto que ha tenido el cambio climático en las islas de calor urbana y en la salud de las personas, generando incluso incremento en la mortalidad de personas, incremento en enfermedades. Es una cosa que produce golpes de calor en adultos mayores, y es algo que lo veíamos simple hace tiempo, pero con el cambio climático esta cosa se ha vuelto cada vez más crítica y las condiciones que tiene el espacio público en general no ha incorporado rápidamente eso. ¿Qué tenemos legalmente hasta ahora? Se ha planteado, que es una respuesta a eso, los jardines más bien de bajo consumo hídrico.
El MOP sacó manuales para todo lo que son el diseño de espacios públicos de bajo consumo, con especies específicas, con tratamientos de pavimentos que funcionan así. Perdón, Rodrigo, Sí. lo que tenemos en Plaza Baquedano me imagino que también va muy en la línea Tiene de la aquello. intención de ser muy verde. Eso está por lo menos en el diseño. Es algo que hay que evaluar. Pero, por ejemplo, no sé si viste el tema de Plaza Puente Alto, por ejemplo. Sí. O antes de eso, Plaza Gaña, ¿verdad? Que han sido remodelaciones. Y Plaza Baquedano está un poco en el riesgo similar, porque cuando uno tiene estaciones de metro, tiene un suelo de poca profundidad. Entonces tiene zonas donde es muy complejo pensar en árboles de gran magnitud. Claro. Como lo que pasó en AVO 1, en la autopista de Vespucio Oriente 1, la primera parte. No sé si recuerdas que cuando se sacaron los árboles, se hizo una publicidad de que van a descansar a no sé dónde y los van a traer de vuelta y los árboles van a estar. Bueno, si tú vas ahora, hay puros árboles nuevos, probablemente muchos se murieron, y los árboles nuevos son pequeños todavía, y en realidad lo que era antes un parque con sombra, hoy en día todo lo que es AVO 1, todavía le falta mucho para hacer un espacio que tenga una buena calidad ambiental. Sí. Perdón, y vámonos un poquito más atrás. ¿Te acuerdas todo lo que hubo detrás de la remodelación de la Plaza de Armas en su momento? Sí, también, sacarle la mitad de vegetación. Sí, yo diría que ahí parte un poco esa discusión, la verdad, que era los espacios públicos pensando como en la Plaza Dura de Ciudad de México, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama? El Zócalo, ¿verdad? Que es un lugar abierto para eventos. Entonces, como que se pensó un poco eso en un momento. Y de ahí vino AVO, después el siguiente hito fue Plaza Gaña, porque estaba la estación de metro abajo, frente al mall, y también se sacaron todos los árboles antiguos y hoy en día pusieron los sombreros y hubo mucha pelea por eso. Y la última fue Plaza Puente Alto, donde también el metro modificó, también quedó poco suelo y es una plaza que también sigue siendo todavía muy expuesta al sol, calurosa, se sacaron incluso algunos sombreaderos. Entonces, esa es una discusión que probablemente no está todavía instalada de forma legal. Pero está en la cabeza de la gente. Está en la academia, está también en... También en el GORE, la gente lo está pensando porque hay un tema de lo que ha pasado en el hemisferio norte, en el verano y todo eso, del impacto que ha tenido el calor. Y se está discutiendo cosas que hoy día están un poco en moda, que son las soluciones basadas en naturaleza, los servicios ecosistémicos, incorporar todo eso dentro de lo que son espacios públicos y generar ciertas condiciones ambientales que permitan mejorar esa condición. Pero estamos en proceso en eso, es un tema importante, hay que tenerlo en la cabeza, hay que evaluarlo y hay que concientizar de que efectivamente si tenemos un cambio climático y vamos a llegar a temperaturas muy altas, y si ustedes ven en las noticias que va a haber, no sé, si somos 40 grados, eso quiere decir que vamos a tener 10 grados más o 12 grados más en lugares específicos de la ciudad. Van a ser momentos muy complicados, muy incómodos y también peligrosos para la salud. Y eso hay que tenerlo en la cabeza, hay que pensar el diseño del espacio público de ahora en adelante considerando eso, tal como tenemos que considerar posibilidades de lluvias extremas en la ciudad. Todo eso tiene que estar incluido en una especie de diseño resiliente dentro de lo que es el diseño urbano, que sea capaz de responder a la incertidumbre que nos va a producir el cambio climático en muchos aspectos. Calor, frío, lluvias, todo eso. Tenemos que ser capaces de generar una ciudad que responda de buena manera a todo eso. Lo último, Rodrigo, me quedo nuevamente con algunos de los hitos o elementos importantes de esta nueva Alameda, y eso tiene que ver con la ciclovía metropolitana, donde también se han hecho avances importantes al alero también de la gestión del propio gobernador Claudio Rego, como se estaba implementando esta que va bordeando el río Mapocho, por ejemplo, lo que se estaba empezando a ver también en distintas calles de la capital, además con un tipo de ciclovía que es estándar, que es lo que uno de repente echa de menos en algunos sectores donde pasando una cuadra o 2 cuadras cambia completamente, pasa de un cross country a una ciclovía. Exactamente, un poste, en fin. ¿Cómo ves también ese aspecto para efectivamente romper un poco el esquema autocéntrico y entregar alternativas? Sí, bueno, el plan maestro de ciclovías que está incluido dentro de lo que es la Nueva Alameda, pero venía antes, una cosa que se trabajó en paralelo, que se estuvo pensando mucho tiempo, es llegar a una cantidad importante de kilómetros de ciclovías dentro de la ciudad. Entiendo que además sobre el eje de Alameda hay 8 kilómetros de ciclovía por el Bandejón, que es algo que si lo vamos a mirar, aquí en la Estación Central está, pero hay sectores donde tenemos, se adelgaza muchísimo el Bandejón. Y las características además del terreno también son muy disímiles en algunas zonas. Es bien complejo conseguir continuidad. También hay otra cosa que, solo por dejarlo en conversaciones, aquí en la universidad se están haciendo estudios respecto a el impacto que tiene en la calidad, en la salud, el aire, de la contaminación que produce el transporte público y el transporte privado en relación a ciclovías. Perfecto. Porque normalmente las ciclovías tienen estándares distintos. Uno ve ciclovías que son simplemente el borde de la calle y cuando uno va en bicicleta y para en un semáforo y una micro al lado que está echando una nube de humo, la respira. Y otras que tienen a veces protecciones vegetales. Entonces hay una franja, un espacio entre medio. Y se han hecho ya estudios en la SECTRA y ahora se está desarrollando un estudio acá en la universidad
para medir de de la Facultad de Medicina, donde quieren desarrollarnos, se vinculan con nosotros, Sí. estamos con geografía viendo un par de cosas, y evaluar el impacto real que tiene el diseño de la ciclovía en la salud de las personas que están usando Ujú. la bicicleta. Y es algo que también está todavía un poco estudiado, porque el plan maestro de ciclovías busca lo que decías tu continuidad, Claro. ¿verdad? Estándar, pero todavía no estamos Mm, conformando con conseguir continuidad y con conseguir claro. un orden en esto. Ujú. Pero además vamos a tener un paso más en el diseño de la ciclovía y la interfaz que existe entre la ciclovía y los contaminantes para que esto sea más seguro. Porque, claro, uno puede evaluar la contaminación promedio que tiene la ciudad de Santiago, pero lo que se vio en estos estudios es que en los momentos que se mueven las personas hay gran congestión vehicular también, y por lo Mm, tanto los incrementos que se producen de contaminación en puntos específicos donde están interactuando bicicletas y mm. autos, y muchos autos, son pics muy grandes. Entonces hay posibilidad de daño a la salud también muy importante. Igual que el calor que decíamos Sí. recién, puede producir un daño importante a la gente que está andando en bicicleta. Entonces, para poder motivar eso también hay que ver un diseño más detallado de cómo son las ciclovías. No basta con estar medido, además por seguridad, estar medido entre las micros, también por salud, porque el aire que están emitiendo todos los transportes, digamos, que usan benzina, digamos, va contaminando y dañando al ciclista. Entonces, Ujú. todo eso hay que pensarlo. Sí. Mm. Bueno, un tema que podríamos estar Sí. conversándolo mucho rato. Yo quiero agradecer a Rodrigo Martín que nos ha acompañado esta mañana para hablar de los alcances de este proyecto y particularmente todas las cosas que se pueden seguir proyectando en el tiempo. Así que agradecido, Rodrigo, que como No, siempre gracias a ti. tengas ahí la disposición a conversar sobre estos Encantado. temas.